Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Se recuerda nuestras redes sociales, @argumentosIGB. Pueden enviar sus comentarios y preguntas para nuestros invitados. Ya está el segundo desde el estudio, que vamos a presentarlo. Héctor Milano, quien es secretario juvenil nacional del partido Cambiemos. Gracias por estar en Argumentos. No, muchísimas gracias a ti por recibirme. Bien, y precisamente para hablar desde esa perspectiva, desde los jóvenes, es interesante. Veíamos en el segmento anterior a un joven también, 33 años, diputado de la Asamblea Nacional, pues postulando su nombre como candidato a la gobernación del estado de La Guaira. Son rostros nuevos, rostros jóvenes que se están postulando. ¿Cómo ven desde esta dinámica? Bueno, un partido distinto también, pero el que se puedan involucrar los jóvenes, ver rostros nuevos en la dinámica política, en la dinámica de quienes van a ser esas figuras que van a representar, bueno, la parte regional, pero también en los diferentes cargos como están para estas elecciones que también son los parlamentarios. Hay algo que es fundamental, que no solamente tiene que ver con la inserción de los jóvenes en la actividad política, sino las respuestas, las nuevas respuestas que le proporcionan los jóvenes a la sociedad venezolana. Por ejemplo, hoy estamos a tan solo horas de ver los primeros vuelos de repatriación de los venezolanos que están siendo deportados de Estados Unidos, de Texas, particularmente a Venezuela. Bueno, ¿qué respuesta le dan los jóvenes del oficialismo, por ejemplo, a toda esa cantidad de jóvenes que se fueron de Venezuela en la búsqueda de un sueño americano, en la búsqueda de oportunidades? ¿Qué respuesta le van a dar desde el gobierno, desde la capacidad de ejecutivo? Si la respuesta es un concierto en Adícora, si la respuesta es tratar de llevarle consolas de videojuegos a los barrios y no ver que de fondo hay una serie de problemas estructurales, entonces, bueno, la cosa se complica. Nosotros, desde Cambiemos Movimiento Ciudadano, tenemos muy claro que la inserción de los jóvenes en la política es para refrescar la política, no porque sean solamente rostros nuevos. Es porque tienen que traer a la mesa, traer al debate, dar la discusión con nuevos argumentos, y precisamente espacios como estos me parecen sumamente valiosos para eso. Mira, tienes por ejemplo, ok, ¿cómo hacemos con esos jóvenes migrantes que están volviendo si el mercado laboral venezolano no tiene hoy la capacidad de absorber a los que estamos aquí? Claro, que incluso es uno de los retos para quienes están próximos a graduarse. Correcto. Entonces, bueno, yo sinceramente creo que tenemos una oportunidad de oro. ¿Por qué razón? Bueno, precisamente porque el año 2025 representa la posibilidad de, en el marco de la reforma constitucional, en el marco de las reformas del Estado, que los jóvenes podamos precisamente expresar cuál es el modelo de sociedad en el que queremos vivir. ¿Cuál es el sistema político con el cual nos sentimos más cómodos? Porque un error garrafal que creo que se ha cometido en algunas generaciones es el de la autocensura. Bueno, me autocensuro y no manifiesto lo que creo porque como soy todavía muy joven, entonces no puedo expresar lo que creo porque puede que esté equivocado. No, totalmente lo opuesto. Esta es la oportunidad que tienen todos los jóvenes, compañeros de los distintos partidos políticos, compañeros del movimiento estudiantil, compañeros de los movimientos sociales, para exigirle a la sociedad venezolana precisamente esa visión de país en el que queremos vivir. ¿En cuál queremos vivir? Porque tú también eres joven. Bueno, precisamente un país con oportunidades económicas. Un país donde en el marco de las reformas constitucionales hayan garantías de que el Estado invierte en la educación primaria, en la educación secundaria. Yo quisiera que el 15 de febrero, donde en teoría, según las expectativas que tenemos, van a surgir unas propuestas del Ejecutivo de proyecto de reforma constitucional. Bueno, qué maravilloso sería que en el marco de esas reformas constitucionales tengamos asegurados que todas las universidades autónomas tienen una dotación de recursos suficiente. Qué maravilloso sería que, por ejemplo, hayan políticas fiscales del Estado que incentiven que jóvenes como tú y como yo puedan acceder a una primera vivienda. Según cifras y estudios de las distintas universidades y del Observatorio de Juventudes, por ejemplo, solamente el 1% de los jóvenes en el país tiene un ingreso superior a los $350 mensuales, entendiendo que la canasta básica alimentaria está por encima de los $600. 12% de los jóvenes no tienen ningún tipo de ingreso mínimo elemental para subsistir. Entonces, ¿cómo construimos país así? ¿Cómo construimos consensos de esa manera? Claro, la mayoría de los jóvenes pues ven una oportunidad más irse que realmente construir país desde aquí, desde Venezuela. Claro, precisamente, y por eso es la necesidad que tenemos los jóvenes opositores de no solamente colocar nuestro rostro, sino colocar nuestras ideas a disposición de la construcción de un pacto nacional que nos garantice a todos los venezolanos, independientemente de su posición ideológica, independientemente de su posición política, un conjunto de medidas a corto, a mediano y a largo plazo que nos den estabilidad, que nos den gobernabilidad y que generen alternabilidad en el poder.
porque la garantía de que los jóvenes podamos acceder a esos espacios de poder es precisamente que haya alternabilidad en los distintos espacios municipales, regionales y de la Asamblea Nacional, por supuesto. Claro, y además de eso, de la alternabilidad que mencionas, es también que estén involucrados, porque si hay un factor también que incide en esto, y en tu caso, bueno, estás como representante de la parte juvenil de este partido, estás involucrado en el proceso, pero hay muchos jóvenes que realmente, por el contrario, se alejan porque tienen ese tema de la desconfianza, de, bueno, no ven los políticos que los representen, incluso, bueno, hay diferentes estudios que dicen que, bueno, muchos jóvenes señalan que, bueno, prefieren no participar del proceso y jóvenes en el rango quizás de 18 a 25 años de edad, pero también alcanzando los 30 años, la mayoría no quieren involucrarse, sino realmente como que, bueno, no quiero saber nada de la dinámica política. Entonces, ¿cómo realmente hacer en ese escenario para que se involucren, para realmente sumar esas nuevas ideas y esos cambios que mencionas, que no es solo de nuevos rostros, sino también que puedan generar esas nuevas propuestas de lo que necesita nuestro país? Que precisamente allí es donde va dirigida mi crítica a nuestros pares generacionales dentro del oficialismo. Porque si tú te catalogas como revolucionario, tú tienes una visión de transformación de la sociedad. ¿Por qué no ha surgido una propuesta de los jóvenes de la revolución para que haya en todas las comunas del país, puesto que es la nomenclatura que manejan, puestos de registro electoral permanente? Porque vamos a casi 5 millones de jóvenes que pudiesen tener la intención de participar, porque están deseosos de manifestar su opinión y de expresarse con el voto, pero no se han generado las condiciones necesarias para que esos jóvenes participen. ¿Sabes lo que cuesta ir desde San Carlos de Río Negro, en el estado de Amazonas, hasta Puerto Ayacucho, en una chalana, pasando horas y horas, incluso días de viaje, para que pueda llegar a la sede regional del Consejo Nacional Electoral para que pueda inscribirse? ¿O cuánto tiene que transitar un joven desde Valle de la Pascua a San Juan de los Morros para que lo pueda hacer? Entonces, los jóvenes que ya están en una posición de liderazgo, que ya pusieron su rostro en la palestra pública, tienen una responsabilidad y tienen que rendirle cuenta también a la sociedad venezolana, porque ocupan puestos ministeriales, ocupan puestos en la Asamblea Nacional, en las gobernaciones, en las alcaldías, ¿y qué respuesta le han dado a los jóvenes? ¿Dónde está el primer banco de empleo, por ejemplo, para que se puedan incorporar los jóvenes desocupados al mercado laboral en función de las necesidades y de los objetivos estratégicos de la nación? ¿Dónde están los incentivos, por ejemplo, en términos de créditos para que accedan a su primer vehículo, para que accedan a su primera moto? ¿Dónde están los programas de emprendimientos que pareciera que la guía o los incentivos financieros son cortoplacistas y están pensados desde el punto de vista populista para satisfacer una necesidad en el momento y ya? Entonces, precisamente, por, no digamos culpa, pero debido a la responsabilidad que tienen muchos de los jóvenes hoy involucrados en la política y de no dar respuesta a las necesidades de los mismos jóvenes, es que se generan esos desincentivos donde los chamos naturalmente, bueno, son apáticos por completo y mientras más jóvenes, más apáticos todavía respecto a la actividad política. Pero lo que todos necesitamos entender es que si nos autocensuramos, si no decimos lo que tenemos que decir, bueno, otros van a ocupar esos espacios, otros van a decidir y otros van a configurar, insisto, en el marco de una reforma constitucional en ciernes, van a definir una sociedad distinta a la que nosotros estamos añorando, a la que nosotros estamos soñando. Y ni habrá que llamado también a hacerle a un responsable principal, por ejemplo, de esta actualización de datos, del registro, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral, con las jornadas, como mencionas, bueno, cómo se mueve una persona desde una región que tiene que viajar horas solamente para inscribirse, eso hace el del proceso más complejo. Ese llamado que hay que hacer porque, bueno, realmente las jornadas han disminuido conforme pasan los años, incluso, bueno, el registro que desde 2015 habían jornadas de 8 meses y ahora las jornadas son 30 días y 300 puntos de inscripción, cuando antes quizás los puntos eran 1500. Entonces hay una reducción allí en cuanto a las cifras y en ese caso también, bueno, es parte de los líderes jóvenes, parte de los dirigentes políticos hacer los llamados, pero también hay un ente competente de realmente organizar esa jornada y de realmente encargarse de incentivar a esa población a poder participar. Yo creo que habrá que revisar porque el problema pareciera que es estructural. No tiene nada que ver con la gestión actual del Consejo Nacional Electoral ni con la pasada, sino que a lo largo del tiempo hay deficiencias estructurales, capaz en términos logísticos, capaz en términos de financiamiento, para que hayan esos registros masivos. Entonces, bueno, es responsabilidad de la institución, por ejemplo, la actualización tecnológica, que no necesariamente deban acudir los jóvenes a las oficinas regionales, sino que de forma remota se pueda realizar. Si el Banco Venezuela, por ejemplo, se puede realizar una transferencia con tus datos biométricos, ¿por qué no se pueden validar esos datos biométricos a distancia en un punto remoto, en Altagracia de Orituco, Claro, que desde en cualquier Santa lugar Bárbara del puedas Zulia? hacerlo. Exactamente.
Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con que nosotros a lo largo del tiempo y distintos compañeros de distintas inclinaciones ideológicas y políticas exhortamos, pedimos, solicitamos puntos en las plazas Bolívar, puntos en los municipios capitales distintos a los del registro principal. Y nos damos cuenta de que no hay una respuesta, capaz porque la institución misma no tiene la capacidad logística para hacerlo. Pero entonces allí también está la responsabilidad del Estado venezolano de dotar al Consejo Nacional Electoral de los recursos suficientes, de todo el entramado de infraestructura, logística, tecnología, ciberseguridad y demás, para que todos esos jóvenes se registren. ¿A qué vamos a esperar? ¿A que sean 10 millones de jóvenes los que no estén inscritos en el registro electoral permanente? Ahí hay una violación a los derechos de esos jóvenes, porque precisamente por un Estado ausente y precisamente por liderazgos políticos que no toman en cuenta que esos jóvenes tienen una opinión, que esos jóvenes tienen una visión de país, quedan completamente excluidos del sistema político. Y la responsabilidad que nosotros estamos asumiendo desde Cambiemos Movimiento Ciudadano es precisamente darle voz a todos esos jóvenes que han sido excluidos a lo largo del tiempo. Claro, y hay que evaluar también en este momento donde hay un año con diferentes elecciones, ya las primeras están, pues ya está fijada la fecha, quedan otras por llevarse a cabo, faltaría que, bueno, avancen estas para conocer las diferentes fechas, pero ¿cómo realmente solventar entonces esta dinámica en este año electoral que al menos es necesario que, bueno, los jóvenes que no se han inscrito puedan inscribirse y quienes quizás, bueno, se hayan mudado o tengan que actualizar sus datos, porque en las jornadas pasadas para las elecciones presidenciales quizás la cifra de jóvenes que realmente se inscribieron en comparación a los que faltan fue muy baja. Claro, yo creo que tiene que ver con que el Estado venezolano, desde una visión integral, debe avanzar en torno a la actualización tecnológica, no solamente del Consejo Nacional Electoral, sino de todos sus procesos administrativos y burocráticos en general. Es decir, si nosotros tenemos ya la capacidad tecnológica de corroborar tus datos en bancos públicos, de corroborar tus datos biométricos con tu celular inteligente, con tu teléfono inteligente, si existen aplicaciones para manejar a distancia tus cuentas bancarias, entonces también existe la tecnología adecuada para que esos mismos datos biométricos, de forma segura, de forma transparente, cumpliendo con la normativa existente, se puedan registrar y puedan participar en los distintos procesos electorales. Incluso puede haber cruces de bases de datos para que hayan preinscripciones, es decir, que todos aquellos jóvenes que para el momento de un proceso electoral determinado tengan la edad digamos que establecida en la ley, el Consejo Nacional Electoral con los servicios de identificación nacional puedan realizar una preinscripción y que faciliten. Es decir, no pueden haber trabas que generen resistencia porque ya suficiente apatía hay en los jóvenes en torno a participar. Entonces, si hay apatía, si hay desconocimiento, si hay distancia y además de eso le ponemos un centro a 2.000 kilómetros de distancia, a 1.000 kilómetros de distancia para que puedan inscribirse, naturalmente esos jóvenes no van a participar. Y el efecto que eso tiene no solamente es que no participan, sino que queda un joven excluido del sistema político que pudiese estar aportando su opinión en torno a, por ejemplo, las necesidades económicas que tiene un emprendedor en Santa Bárbara del Zulia o un joven emprendedor en Nueva Esparta que tiene una visión del turismo en el Estado, que tiene una visión acerca de su propia realidad, que está deseoso de manifestarla, pero que no siente que existen los incentivos necesarios. De ahí entonces la responsabilidad que tenemos los jóvenes, que tenemos esta clase de privilegios, esta clase de ventanas, que estamos insertos en el sistema político para precisamente servir de representantes de todas esas personas que están excluidas del sistema y que no por estar excluidos significa que no tengan una opinión, que no tengan una visión lo suficientemente loable respecto al país. Claro, y que al final cada opinión también es importante que sea tomada en cuenta. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Héctor Milano, quien es secretario juvenil nacional del partido Cambiemos.